obra que haces en medio de tu pueblo. Y hoy miramos nuestros desafíos y dificultades y nos parecen tan grandes, pero al estudiar la historia de la iglesia, Señor, tú nos alientas al mostrarnos ejemplos de hombres y mujeres fieles que enfrentaron los desafíos de su época y que pudieron, gloria a ti en dificultad de sus tiempos, Señor. Y gracias por la bendición que es para nosotros tener un legado tan rico, con tantos que han sostenido la verdad, que la han predicado y enseñado con convicción y que han dejado una herencia para nosotros, que hoy nos es de tanta bendición. Y podemos sentarnos en nuestra iglesia hoy y abrir tu palabra con confianza en que ella es inerrante, es inspirada, confiando, Señor, que ella es suficiente para todas las situaciones de la vida. Y, Señor, muchos dieron sus vidas para defender esto y hoy estamos agradecidos por lo que tú has hecho en la historia, y te pido que tú nos guíes en este momento a poder poner nuestra atención en estos temas que vamos a tratar, y úsalo, Señor, para alentar nuestro corazón, para enfrentar los desafíos de nuestra época con la misma fidelidad a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mati, me parece que el cable está fallando un poquito. No sé si no agarramos el otro que es en el inalámbrico. Ahí está. Bueno, después de varias semanas volvemos a nuestro estudio de historia de la iglesia. Con las conferencias y el primer domingo de mes ya tenemos que volver a refrescar todo lo que estuvimos aprendiendo, porque nos quedamos ahí. Gracias. En la sesión 7 y los últimos domingos fue estudiar un poquito de cómo llegó el Evangelio acá en Sudamérica con lo que estaba pasando allá en el norte. Vimos los desafíos de los grupos protestantes, el comienzo del ministerio de las primeras iglesias, y después, la última semana, hablamos sobre las sociedades bíblicas y cómo el Señor usó estos primeros pioneros que fueron sembrando la palabra y que dejaron un hermoso legado de compromiso, de entrega, de servicio, aunque también hubieron deficiencias en la forma en la que ellos encararon el ministerio. Pensábamos en cómo esos primeros misioneros en nuestro entorno no tenían la iglesia local como el eje de las misiones, y eso hizo que los movimientos que emprendieron terminaran disolviéndose con el tiempo. Así que estudiamos sus vidas, fueron de ánimo, y aprendimos también sobre cómo entender los desafíos de la obra misionera hoy. Lo que vamos a hacer en la sesión 7 es volvernos a Norteamérica y retomar la historia ahí para aprender cómo en la próxima etapa del cristianismo, ahí en Norteamérica, se generaron algunos movimientos que sí nos afectan a nosotros muy de cerca. Si bien nosotros estamos lejos y nuestra realidad social, económica, parece muy distinta a la de Estados Unidos, en el mundo cristiano nosotros somos o hemos sido muy influenciados por todo lo que las escuelas teológicas o todos los movimientos que fueron pasando allá trajeron. Entonces, en las próximas semanas que nos quedan todavía en el estudio de la historia de la iglesia, vamos a estar tratando temas que pasaron allá, pero vos vas a ver cuán relevantes son para nosotros y dónde estamos hoy acá. Así como
fueron de gran influencia en muchos aspectos positivos en la teología, también fueron la fuente de muchas herejías, sectas y movimientos que han llegado hasta acá. Entonces, entender su origen y entender cómo era ese contexto nos va a ayudar a entender cómo ver nuestro mundo cristiano acá en Argentina. El tema que vamos a cubrir esta mañana lo titulamos El fundamentalismo y el evangelicalismo. No sé si vamos a llegar a cubrir todo lo que hay para hablar, pero vamos a hacer lo posible y si no, la semana que viene lo vamos a terminar. Porque hay varias cosas que no quisiera correr demasiado y vamos a ver cuánto tiempo nos va a tomar. Primero, un poquito de contexto. Cuando veíamos las semanas anteriores, estudiamos los grandes avivamientos en Estados Unidos, vimos cómo Dios usó predicadores para despertar a las iglesias a la necesidad de una vida espiritual auténtica. Y lo que había sido una decadencia de las denominaciones que llevaron a las iglesias a un estancamiento y a una apatía espiritual, tal vez una religiosidad muerta y fría, los grandes avivamientos ayudaron a que la iglesia despertara, ¿no?, a todo esto. Y el Señor pusiera un nuevo ímpetu y un deseo por una vida espiritual real. Y eso fue muy bueno. Pero cuando entramos al siglo XX, el cristianismo en Norteamérica estaba enfrentando muchos desafíos. Yo le puse ahí en el apunte una lista de estos desafíos. No tenemos el tiempo para verlos a todos, pero déjenme pasar rapidito por ellos. Algunos dicen elementos que incluyeron estos desafíos del mundo de esa época fue, bueno, en primer lugar, la prosperidad económica. La prosperidad económica, pensaríamos, es algo bueno, ¿no? Que las iglesias tengan más recursos y que la sociedad pueda mejorar. Y sí, es bueno en un sentido, si es que usamos esos recursos para la gloria de Dios, pero nosotros sabemos cómo el amor al dinero puede ser el origen de toda clase de males, Pablo advirtió. Y la verdad que una sociedad que empezó a enriquecerse, empezó a afectar para mal la vida de las iglesias. El darwinismo también fue otro de los temas que enfrentó la iglesia, en donde esta nueva teoría del origen del universo empezó a proponer que la escritura no era confiable y que había evidencias científicas para desacreditar lo que Génesis dice del origen del mundo. Y entonces reescribir toda nuestra identidad a partir de esto. Aunque esto puede parecer menor, en Estados Unidos los primeros que educaron a los niños fueron grupos protestantes. Explicamos, ¿no es cierto?, cómo los puritanos llevaron a esta sociedad a la cúspide de la educación. Y el eje era las escrituras. Y el concepto de la confianza en las escrituras y la veracidad de las escrituras hizo que por años en todas las escuelas, en el sistema educativo, se entendiera y se enseñara creacionismo, se enseñara la Biblia como la autoridad para hablar sobre todas las ciencias. Entonces, cuando de repente entra este movimiento, y no solamente que empieza a afectar, sino que pone patas para arriba todo el sistema educativo, y ahora lo que antes se había visto como obvio, ahora es ridiculizado como algo tonto, y se empieza a fomentar una nueva idea en cuanto a las ciencias que están separadas de Dios y de la Escritura. Esto fue un cambio muy brusco que afectó mucho al mundo cristiano. Lo que se llama la alta crítica alemana.
En las principales escuelas de educación teológica en Europa y especialmente en Alemania, los teólogos empezaron a incursionar en una nueva forma de teología. Una teología que no confiaba en las Escrituras, sino que ponía en duda la Biblia, su origen y su veracidad. Entonces estos teólogos que empezaron a usar sistemas del estudio secular para evaluar la Biblia, empezaron a reescribir la forma en cómo teníamos que interpretar la Biblia. Entonces empezaron a poner en duda los autores bíblicos, empezaron a poner en duda los milagros bíblicos y empezaron a ver la Biblia más como un libro humano que como un libro que tiene autoridad divina. A esto lo llamamos la alta crítica. Y la alta crítica se llama así porque lo que estaba criticando este movimiento era justamente los fundamentos de la fe cristiana, era la Biblia misma. Y era la autoridad que la Biblia tenía y la confiabilidad de las Escrituras. Y esto muy rápidamente cruzó el charco para América, porque en esa época todos los teólogos más importantes se iban a preparar a Europa. Y entonces esas falsas doctrinas rápidamente llegaron a los seminarios y a las iglesias también. Bueno, la psicología freudiana también fue otro de los desafíos, en donde de forma práctica la vida de la iglesia empezó a tambalear frente a estas nuevas teorías de cuáles eran los mejores métodos para tratar los problemas de la sociedad. Y estas teorías que se empezaron a diseminar no tenían la Escritura como base, ¿no? Tenían el humanismo como base, tenían al hombre y sus intereses, sus deseos como la base. Y entonces todo esto empezó a cambiar esa imagen del pastor como el guía espiritual para la nación, y ahora hay un nuevo campo de profesionales que sin usar la Escritura están tratando de resolver los problemas sociales. El socialismo marxista, hablamos ya la vez pasada de cómo empezaron a haber movimientos anticristianos, ¿sí? El marxismo es uno de esos movimientos, ¿no?, que veían el cristianismo como el problema de la sociedad. Entonces relacionaban todos los problemas sociales con la opresión de un cristianismo que estaba dominado por intereses económicos. Y entonces este nuevo sistema económico y social lo que proponía era la eliminación del cristianismo. Y tal vez uno de los mayores también enemigos en el campo de la filosofía del cristianismo fue este hombre Nietzsche, que se volvió en el autor más leído en Estados Unidos. Hasta el día de hoy, la filosofía de Nietzsche es la filosofía que lleva la delantera y que está siendo promovida en Estados Unidos, en todo el mundo educativo. Y él es el que propuso esta idea de la muerte de Dios, ¿no es cierto?, de la que hablamos. El que dijo, Dios no es solamente, ya no es una muleta que necesitemos. La sociedad necesita deshacerse de la idea de Dios para poder desarrollarse. Y entonces esto empezó a crecer en las universidades. Bueno, la neoortodoxia es otro movimiento que es la idea de que el cristianismo tiene que reinventarse. Y el cristianismo tiene que ahora aceptar de que está en una era moderna y ya no puede aceptar todas las creencias anticuadas que antes sostuvo, tiene que adaptarse a este mundo. Entonces, el nuevo cristianismo es un cristianismo que está invadido por todos estos movimientos. Es un cristianismo que puede pensar de una forma secular cuando se refiere a la consejería o a las ciencias, y a la vez mantenerse con un corazón espiritual los domingos cuando va a la iglesia. La neoortodoxia fue esta propuesta de una nueva forma de cristianismo en donde mantenemos la espiritualidad cristiana mientras a la vez nos volvemos completamente seculares en nuestra mente.
Entonces, bueno, todos estos movimientos, y también ahí menciona, por último, la desesperanza que se desparramó después de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras mundiales tuvieron un efecto muy profundo en la mente del mundo. Cuando acá habla de la desesperanza, estas guerras mundiales causaron mucha confusión. Pensá en cómo la propuesta de el hombre está mejorando y el hombre puede resolver todos sus problemas, cómo ahora se viene todo abajo cuando el hombre tiene la capacidad de autodestruirse, con todas las bombas que generan, ¿no es cierto? Y en esas guerras mundiales se ve que el hombre es capaz de hacerlo. El hombre no va a frenar por nada en la búsqueda de sus propias ambiciones. Y aún los países considerados cristianos, involucrados en todas estas guerras mundiales, también crearon toda esta decepción. ¿Cuál es la respuesta entonces al mundo? Así que la iglesia se encontraba en medio de esta situación y en este contexto es que van a surgir movimientos dentro de la iglesia que ayudaron a afirmar la iglesia para enfrentar todos estos desafíos. Eran tiempos muy difíciles y lo que vamos a ver ahora es el surgimiento del fundamentalismo. En esencia, el fundamentalismo es un movimiento interno dentro del protestantismo, dentro del cristianismo no católico, que viendo todo esto que estaba pasando, lo que decidió fue trazar una línea en el suelo para mostrar qué es el verdadero cristianismo. Y lo que hicieron los fundamentalistas fue decir, todo lo que hoy se llama cristianismo no lo es a menos que mantenga estas convicciones fundamentales del cristianismo histórico. O sea, uno no puede llamarse cristiano y negar la deidad de Cristo. Uno no puede llamarse cristiano y negar la autoridad de las Escrituras. Lo que hizo el fundamentalismo en medio de toda esa confusión de todos esos movimientos es ayudar a definir cuál es la fe ortodoxa, la fe cristiana legítima. Y el Señor levantó hombres que predicaron con fidelidad y que lideraron movimientos para defender la doctrina cristiana durante ese tiempo, hombres a los que tenemos que estar muy agradecidos. Entonces, el fundamentalismo podríamos ver que está compuesto de dos movimientos. Vamos a arrancar con el dispensacionalismo. Han escuchado seguramente este término porque ustedes saben que en nuestra iglesia nosotros enseñamos muchos de los principios del dispensacionalismo. Y algunos de los hombres que aparecen acá son hombres que nosotros leemos y que les promovemos a ustedes. Son buenos hombres que nos aportaron muchísimo. Entonces, va a ser importante que vos entiendas la historia del dispensacionalismo y entiendas un poquito de dónde está hoy. En resumen, el dispensacionalismo es un sistema teológico. Es importante entender esto, porque cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, a mí me enseñaron el dispensacionalismo no como un sistema teológico, sino como una marca de la verdadera teología bíblica. A mí me enseñaron que el dispensacionalismo es la prueba de si vos sos o no un verdadero cristiano fiel. El dispensacionalismo no es una base sobre la que nosotros construimos nuestra teología. El dispensacionalismo es un sistema teológico. Por ser un sistema teológico, tenés que entender que el dispensacionalismo tiene sus limitaciones. No es una regla autorizada y absoluta que sí o sí tenés que abrazar. Vos tenés que abrazar el dispensacionalismo en la medida en que muestre un respaldo bíblico. La teología bíblica es una teología
exegéticamente establecida. Y el dispensacionalismo tiene que mostrar su base exegética, o sea, tiene que mostrar los pasajes de los cuales está fundamentando sus ideas para que nosotros lo aceptemos. No vamos a aceptar el dispensacionalismo solamente por una tradición o porque se nos diga que esta es la verdad. El dispensacionalismo es un sistema teológico igual que cualquier otro, ¿sí? En esencia, la marca del dispensacionalismo es que entiende que Dios trató con el hombre a través de la historia humana, a través de distintas épocas en donde Dios administró su relación con el hombre en diferentes formas. El dispensacionalismo clásico ve que la historia humana se puede dividir en 7 dispensaciones. Cada una de esas dispensaciones está marcada por un pacto, una promesa que Dios le hizo al hombre. Y frente a esa promesa, el hombre después iba a fracasar en el pacto que hizo con Dios. Y entonces Dios iba a traer castigo al hombre y iba a hacer un nuevo pacto. Y de esa manera, a través de toda la historia, Dios iba a cumplir el plan de redención final que Él tiene. Entonces, todo arranca, ¿no es cierto?, con el pacto en Edén, donde Dios hace un compromiso con Adán y Eva, y después ellos lo rompen, y entonces Dios le hace una promesa futura. Y se establece un nuevo pacto. Después viene el pacto del gobierno humano. Después del pacto del gobierno humano viene el pacto con Abraham. Después el pacto con Moisés. Después el pacto con la iglesia. Después está el pacto que es el nuevo pacto que está relacionado con el milenio. Entonces, es característico en la teología del dispensacionalismo mirar la historia de esta manera. Y una de las marcas más claras del dispensacionalismo es la diferencia que hace entre Israel y la iglesia. El dispensacionalismo ve que Dios tiene promesas que son para la nación étnica de Israel y promesas que son para la iglesia y que todavía no las cumplió en su totalidad, y entonces hay un futuro para Israel étnico. Así que esta es la base de este sistema. El sistema es bueno, realmente hay una diferencia entre Israel y la iglesia, y Dios tiene un programa para Israel en el futuro. Pero claro, el dispensacionalismo, al ser un sistema humano, no siempre acertó. Y hay problemas en el sistema dispensacionalista, y por eso nosotros no lo usamos como una regla absoluta de interpretación. En donde encajamos con el dispensacionalismo, estamos ahí, en su misma sintonía, y donde no, no. Entonces el dispensacionalismo, por ejemplo, fue el que en esta época promovió el premilenialismo, o sea, que Cristo iba a venir y que iba a haber un milenio literal con Jesús gobernando desde Jerusalén a todo el mundo, y se iban a cumplir ahí todas las promesas para Israel. El dispensacionalismo promovió eso, y eso nosotros lo creemos también, ¿sí? Hay una diferencia sin duda entre Israel y la iglesia. Pero bueno, no es que estamos subidos al carro, ¿no es cierto?, de todo lo que el dispensacionalismo dice. En la historia de ellos, aparecen acá en la punta algunos de sus principales referentes. Aparece este hombre llamado John Nelson Darby, que no fue el que originó este movimiento, pero fue uno de sus primeros grandes promotores. Él era un pastor anglicano que abandonó la iglesia anglicana por estar decepcionado de cómo estaba yendo la iglesia, y se unió al movimiento de los hermanos libres, que en Europa se caracterizó por esto, ¿no? Por gente que salía de las denominaciones para vivir una vida más pura, sin todas las tradiciones y sin todas las distorsiones del cristianismo de esa época. Entonces, sin buscarlo, generaron un movimiento y una denominación que se conocen como los hermanos libres. Y este hombre se unió a este movimiento y se convirtió en un referente de los hermanos libres. Y bueno, él escribió mucho sobre el dispensacionalismo y lo instaló dentro de este movimiento. Un tiempo más adelante, otro de los hombres que
también aportaron a esto fue C.E. Scofield. Scofield fue un pastor en Dallas que también aportó mucho al movimiento del dispensacionalismo a partir de dos escritos. Uno es un libro cortito que se llama Traza bien la palabra de verdad, y ya el título del libro es un poco engañoso, porque lo que trata el libro es el sistema dispensacionalista. Te va a explicar las 7 dispensaciones y todo el sistema en gran detalle. Pero el libro se titula Traza bien la palabra de verdad a partir de 2 Timoteo 2:15, en donde Pablo le dice a Timoteo que él tiene que presentarte de ojo aprobado como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y lo que está implicando Scofield es que usar bien la palabra de verdad significa mirar toda la Biblia con los lentes del dispensacionalismo. La única forma que vos tenés de interpretar bien la Biblia es aceptando el dispensacionalismo y a partir de ahí estudiando todos los pasajes, lo cual es un gran problema. Porque vos, para entender bien la Biblia, no necesitas ningún sistema creado por ningún hombre, necesitas interpretarla de forma natural, histórica y gramatical. Y si es que el dispensacionalismo se puede ver en esos pasajes, entonces lo aceptás, ¿no? Pero se presentaba el dispensacionalismo como un sistema de interpretación válido. De hecho, el dispensacionalismo lo que promovía es que la marca para saber si vos eras fiel a las Escrituras era si vos eras dispensacionalista. Si no eras dispensacionalista, no eras fiel a las Escrituras, ¿sí? Lo cual es absurdo, ¿sí? Porque el dispensacionalismo no es parte de las Escrituras, es un sistema teológico que alguien creó. Tiene muchas cosas que son buenas, pero no es el sistema oficial para leer toda la Biblia, ¿sí? Y también él hizo mucha influencia a través de una Biblia de estudio. La verdad es que antes de Scofield, otros hombres ya habían publicado Biblias con notas al margen que servían como guía para los lectores. Pero la Biblia de Scofield fue la primera Biblia de estudio con todas las letras. La primera Biblia que fue diseñada para guiar a una persona con herramientas a estudiar todas las Escrituras con referencias, guías de estudio, con comentarios, con herramientas, concordancias. Entonces, esta Biblia era la primera, era una revolución. Nunca había habido una Biblia así y fue muy bien recibida. Y esta Biblia hizo una gran diferencia en promover el dispensacionalismo, porque esta Biblia es dispensacionalista, ¿sí? Claramente, desde el comienzo. Y este era el propósito, promoverlo. Y bueno, él hizo mucho en ese campo. El otro hombre que aportó mucho al dispensacionalismo se llamó Chafer. Chafer fue el primer presidente del Seminario Teológico de Dallas. Él era un evangelista itinerante y a pedido de Scofield, él fue a Dallas con la idea de empezar una escuela dispensacionalista, en donde gente que estaba abrazando esta teología pudiera sentarse con profesores que le enseñen en profundidad las Escrituras. Así que él llegó y esta escuela empezó. Hay una fotito de los primeros años, ese es Chafer enseñándole a los alumnos. La escuela era solamente para hombres, era una escuela de entrenamiento pastoral. Y algunos hombres empezaron a enseñar ahí que eran muy buenos profesores. Chafer inicialmente iba solo a tomar el rol de administración, siendo el presidente, pero la muerte inesperada del profesor de teología hizo que él tenga que tomar su lugar y empiece a enseñar la clase de teología sistemática. Con el tiempo él empezó a desarrollarse en este área y escribió una teología sistemática que se volvió como un punto de partida y un fundamento importante para la teología dispensacional. Está hasta el día de hoy en la clase de teología sistemática en el CCP, alumnos leen de esa teología también.
y es buena la teología de él. Y bueno, él escribió, aparte de otros libros, uno de los libros también que lo hizo muy famoso es El hombre espiritual. Este libro del hombre espiritual describe la vida cristiana y muestra varios aspectos de la teología dispensacionalista en este tratado sencillo de cómo es la vida cristiana. Y este libro iba a ser un punto también de tensión más adelante, porque este libro claramente propone la idea de que una persona puede ser salva sin mostrar ningún fruto en su vida espiritual. Y este concepto del creyente carnal como una categoría, una persona que está viviendo para su propio pecado sin ningún temor a Dios y ninguna intención de seguir a Cristo, pero que en algún momento hizo una profesión de fe y ser verdaderamente salva. Este concepto está en este libro claramente señalado. Entonces, bueno, él hizo un gran aporte. Yo crecí acá en Palabra de Vida recibiendo la influencia de esta teología. Y doy gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque esta teología, aún con sus defectos, estaba en el siglo XX, fue uno de los movimientos más importantes que defendieron la autoridad de las Escrituras. Frente a un mundo de liberalismo, este movimiento se afirmó en que la Escritura es la palabra de Dios, inspirada por Dios y completamente confiable, sin errores. Entonces, estos hombres aportaron muchísimo, fueron gigantes realmente, ¿sí? Después de estos primeros fundadores, la próxima ola de líderes ahí en el seminario de Dallas fueron hombres muy influyentes también, que pudieron seguir en la segunda generación manteniendo la claridad, la fidelidad y la solidez de todo el seminario. Hombres como, por ejemplo, John Walvoord, que se convirtió en uno de los grandes referentes de la escatología dispensacionalista y premilenial, y un gran expositor bíblico, Charles Ryrie, un teólogo que falleció hace algunos años, pero que por muchos años él se mantuvo en esta escuela y que él también a través de sus escritos hizo una gran influencia. Los escritos que más influenciaron de Ryrie fueron su teología básica. La teología básica fue un proyecto muy importante porque pudo llevar la teología a la gente común. Y eso hizo que se desparramen mucho más las convicciones de su seminario. Su Biblia de estudio de Ryrie, libros como Equilibrio en la vida cristiana, fueron libros que influenciaron muchísimo. Otro hombre llamado Charles Feinberg. Este fue un gigante de la teología que era parte de este movimiento y que también hizo mucho. Tal vez vos no lo conocés porque sus escritos apelaron más al mundo académico y no a la gente sencilla y común. Entonces vos lo conocés más a Ryrie porque sus escritos llegaron más a la gente de las iglesias. Pero la teología de Feinberg hizo un impacto muy grande en el mundo, académico. Y después el último es Dwight Pentecost. Algunos de estos hombres los conocimos. Ryrie vino acá a Argentina alguna vez a enseñar ahí en el Instituto Bíblico. Yo me acuerdo ahí en Dallas, en el seminario, Pentecost fue el último que quedó de esa camada de transición. Y también murió hace un par de años, pero un hombre muy sencillo, muy querido por todos y un hombre muy apasionado por la Escritura, y sus enseñanzas hasta el final de su vida marcaron mucho. Tristemente, el seminario de Dallas no es lo que una vez fue.
sigue teniendo la reputación de una historia muy grande y la verdad es que no es que se ha desviado completamente, pero hace aguas en muchos rincones. ¿Sí? El seminario no está unificado en un mismo criterio, no hay unidad teológica, entonces hay muchos movimientos de muchas clases afectando a todos los que están ahí. Entonces hay algunos profesores que son muy buenos en el seminario de Dallas y que son confiables, y hay otros que no ayudan para nada. ¿Sí? Entonces, ese es el campo del dispensacionalismo. El dispensacionalismo entonces tuvo su mayor auge entre las denominaciones de los bautistas. Entonces, por ejemplo, toda la Convención Bautista del Sur es principalmente dispensacionalista, que es la convención más grande de iglesias de todo el mundo. Iglesias bíblicas que no están relacionadas a denominaciones, pero que se consideran iglesias bíblicas, muchísimas de ellas son dispensacionalistas. Todo el movimiento pentecostal, casi sin excepción, es todo dispensacionalista. Y los hermanos libres, que acá en Argentina hicieron una gran influencia. Hay muchas otras denominaciones, pero estos son algunos de los que más se conocen. Bueno, entonces, a principios del siglo XX, el dispensacionalismo aportó muchísimo en esta defensa de las escrituras. Otro grupo que también se desarrolló y fue de mucha ayuda, giró alrededor de un seminario teológico, y por eso lo llamamos la teología de Princeton, a esta próxima sección. Y déjenme explicarles por qué. Ahí a principios del siglo XX hubo un movimiento entre las iglesias calvinistas que trajo un despertar, en donde algunos líderes, pastores y teólogos, a través de sus escritos, pudieron hacer una influencia grande para frenar ese movimiento que estaba llevando, ¿no es cierto?, a todas las iglesias en esta decadencia de degradación teológica. Esto pasó no es solamente en Estados Unidos, esto pasó en Europa. Entonces, tanto en Escocia como en Holanda, surgieron algunos teólogos que hicieron muchos aportes a la teología bíblica, que seguimos leyendo hasta el día de hoy. Entonces, hombres como Abraham Kuyper, Herman Bavinck, son hombres que en Europa escribieron teología y que ayudaron a resistir. En Norteamérica, la principal fuente de influencia fue este seminario teológico que hoy se ha alejado completamente del cristianismo y es completamente liberal. O sea, hoy es irreconocible. O sea, vos vas a Princeton y es una universidad de mucho prestigio, pero no vas a encontrar ahí prácticamente a nadie que crea en la autoridad de la Escritura. No sería distinto a ir a la Universidad de La Matanza a estudiar, digamos. O sea, las ideologías, los movimientos son totalmente seculares y humanistas. Pero en una época, este fue uno de los grandes bastiones educativos en donde se formaban líderes que creían en la autoridad de las Escrituras. En esta escuela hubieron teólogos como, por ejemplo, Charles Hodge, que se le considera el teólogo más influyente del siglo XX. Él fue el presidente de este seminario y él escribió una teología sistemática que también ustedes la pueden encontrar hoy, se estudia y se lee. Pero lo que él más aportó fue su liderazgo para formar un equipo de profesores que estaban en el mismo punto, en la misma sintonía, defendiendo la autoridad de las Escrituras. Entonces, la Universidad de Princeton logró sobrevivir la exorbitante suma de 2 generaciones a la apostasía total. ¿Sí? Lo digo así porque yo ya les expliqué que la historia de los seminarios teológicos es una triste historia de desviaciones teológicas. Todos los seminarios teológicos de la historia, uno tras otro, se han ido desviando de las convicciones bíblicas con el paso del tiempo. De hecho, los seminarios teológicos duran cada vez menos
fieles a las Escrituras. El seminario de Princeton fue dirigido y sostenido por él, entonces fue una fuente de muchos escritos y profesores y pastores que salieron con una buena base teológica. Ahí en Princeton también enseñó uno de los gigantes de la bibliología, que se llamó B.B. Warfield. B.B. Warfield era un profesor que se dedicó su vida a escribir y a defender la inspiración de las Escrituras y todas las implicancias que esto tenía para la vida práctica de las iglesias. Y aunque tal vez a vos te parezca un tema bastante técnico y sin muchas implicancias, toda la vida cristiana se apoya sobre este hecho. Este es el fundamento. Nosotros hicimos una conferencia recién en cuanto a la suficiencia de las Escrituras para la restauración del alma, en donde esto es lo que estábamos reforzando, esto es lo que estábamos afirmando juntos. Tenemos que confiar en las Escrituras en la tarea de la consejería y no buscar ninguna otra fuente secular para que nos ayude en esta tarea que solamente la palabra de Dios puede hacer en el corazón. Bueno, atrás de una conferencia como la que tuvimos, lo que hay son gigantes que dedicaron su vida a defender la teología bíblica y la bibliología. Entonces, hoy, por ejemplo, los escritos de B.B. Warfield son leídos por todos los que aman las Escrituras y confían en la autoridad de las Escrituras. En los seminarios conservadores, estos son los escritos que hoy en las aulas se les hace leer a los alumnos que están entrando al ministerio, para que ellos desarrollen convicción en estos temas. Entonces, esto fue muy, muy valioso. Y me faltó mencionar que el hijo de Charles Hodge también fue el próximo presidente después que su papá murió y fue otro hombre fiel que también escribió una teología sistemática. Entonces, cuando vos vas a comprar una teología sistemática, tenés que chequear de que sea C. Hodge o que no sea A. Hodge, pues son dos personas distintas, ¿sí? Uno es el hijo y otro es el padre. Los dos están en la misma sintonía, pero la del padre es la que sirvió como el fundamento para este movimiento, ¿sí? Y el último hombre que aparece en esta lista se llama J.G. Machen. Ustedes tienen una fotito de él ahí abajo. Y este hombre fue discípulo de Warfield y él entonces podría ser como la tercera generación de teólogos ahí en Princeton. La primera generación podríamos ver a Hodge, padre. La segunda generación lo vemos a Warfield. La tercera generación es este hombre Machen. Este hombre Machen tenía convicciones muy firmes sobre la autoridad de la Escritura y él fue un líder muy importante en la lucha contra el liberalismo. Él escribió un libro que se llamó Cristianismo y Liberalismo, que sirvió para exponer al liberalismo como una falsa doctrina y echarlo de las iglesias conservadoras. Pero bueno, él terminó viendo cómo el seminario de Princeton se desviaba doctrinalmente y él salió de ahí. Todo el seminario siguió esa línea hacia el liberalismo y él fundó otro seminario que se llama el Seminario de Westminster. Entonces el Seminario de Westminster sigue hasta el día de hoy y sigue ahí en la batalla por mantenerse fiel a ese legado que ha recibido. Todos estos hombres, yo les explicaba recién, eran hombres calvinistas. Venían de una herencia más bien presbiteriana. Entonces, en algunas áreas, el dispensacionalismo y el presbiterianismo no podían mirarse a los ojos, estaban en sintonías totalmente distintas. Por ejemplo, yo le hablaba de la diferencia entre la iglesia e Israel. Para el mundo calvinista, esto es totalmente distinto al dispensacionalismo. Ellos creen que no hay diferencia. No creen en las dispensaciones como Israel, no creen en el futuro, en la escatología como el dispensacionalismo. Entonces, en muchos de esos temas no estaban en la misma sintonía, pero estaban en la misma sintonía en una verdad fundamental y es en la autoridad que las Escrituras tienen para determinar la teología y lo que creían sobre las Escrituras. Entonces, estos dos movimientos
terminaron uniéndose. Y bueno, creo que más o menos hasta ahí vamos a lograr llegar. No vamos a poder abarcar mucho más. Pero ahí la controversia fundamentalista modernista describe cómo estos dos movimientos se unieron. Creo que esto es algo muy importante de la historia. Porque hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo un cristianismo que está tan fragmentado que parece imposible que nosotros nos pongamos en el mismo lado con gente en la que tenemos alguna diferencia. Entonces, por ejemplo, si en nuestra clase de teología sistemática yo le doy a alguien a que lea un escrito de Sproul, ¿no es cierto? El escándalo, ¿no es cierto?, es el CCP es calvinista. ¿Sí? Y es una tragedia esto. Porque si bien hay cosas en las que no estamos de acuerdo, en aspectos de la soteriología, hay muchas cosas en las que estamos parados del mismo lado, defendiendo el cristianismo, la verdad, la teología bíblica de un mundo lleno de desafíos enormes. Y necesitamos estar parados juntos en esto. Entonces, aunque no estemos de acuerdo en algunos puntos, el hecho de los desafíos de nuestro entorno y el hecho de las cosas en común que tenemos en los fundamentos deberían pararnos en el mismo lado de la vereda para luchar unidos contra los peligros de nuestra época. Y esto es lo que pasó. El dispensacionalismo y el presbiterianismo se unieron en algo que se llamó el fundamentalismo. Hubieron varios detonantes que llevaron a esto. La historia del fundamentalismo, ahí ustedes tienen un poquito de desarrollo, pero el primer paso en el desarrollo del fundamentalismo fue establecer una identidad teológica. Estos grupos, aunque estaban en desacuerdo en muchas cosas, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo en establecer una identidad teológica en común. Aunque no estamos de acuerdo en la escatología, sí estamos de acuerdo en la bibliología. Sí estamos de acuerdo en la soteriología, aunque hay algunos aspectos que nos dividen. Sí estamos de acuerdo en la esencia, en la suficiencia de Cristo, en la identidad de quien Cristo es. Estamos de acuerdo en la obra de Cristo, en la sustitución de Cristo. Estamos de acuerdo en su nacimiento virginal, su muerte en lugar de los pecadores. Estamos de acuerdo en todo eso. Entonces, formaron los fundamentalistas una identidad teológica compartida. Esta identidad teológica se promovió a través de una serie de escritos que ahí se mencionan que se llamaron los fundamentales. De acá es donde se tomó el nombre del movimiento fundamentalista. Los fundamentales era una colección de libritos que se fueron publicando uno tras otro en donde se defendía una de estas doctrinas básicas del cristianismo. Y estos libritos, los fundamentales, hubo un donante con muchos recursos que empujó todo este proyecto y que se hizo, ¿no es cierto?, que se desparramaran de forma gratuita por todo el mundo cristiano de esa época. Y esto ayudó a crear unidad teológica. ¿Cuáles eran los puntos en donde estaban unidos todos los fundamentalistas? Bueno, hay 5 fundamentos que fueron los clásicos, los característicos de este movimiento. En primer lugar, la inspiración completa y la inerrancia de las Escrituras. Esta fue una de las grandes batallas de esa época. Porque, o sea, si vos crees en la autoridad de las Escrituras, entonces eso es suficiente para marcar la línea y separar, por ejemplo, al darwinismo del creacionismo. O sea, si arranca Génesis diciendo, dijo Dios, sea la luz, y fue la tarde el primer día, entonces no hay vuelta a eso, ¿no es cierto? El mundo no fue creado en millones de años a través de un proceso de selección natural, sino que fue creado de esta manera, en 6 días, con la autoridad de un Dios que hizo este gran milagro de la creación. Entonces, definir la autoridad de la Escritura era clave. Cuando lidiabas, ¿no es cierto?, con la psicología
Definir la autoridad de la Escritura es clave para determinar cuál es el verdadero problema en el corazón del hombre. Que no es un problema de autoestima, es un problema de la corrupción de su alma. El problema, la Biblia lo define y la Biblia prescribe la solución al problema. Entonces, afirmar la inspiración, la Biblia como un libro divino, de origen divino, y por lo tanto completamente inerrante, sin ningún error y sin la posibilidad de cometer ningún error, que no va a guiar a ningún error, a nadie que lo estudie con sinceridad y con precisión. Entonces, este era el punto de partida. Así que el fundamentalismo defendió este hecho. También se defendió el nacimiento virginal de Cristo. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué esto era un tema tan importante? Bueno, es que un tema como este, el nacimiento virginal de Cristo, es un tema muy práctico para definir de qué lado estás. O sea, si vos sos una persona que está influenciada por un mundo moderno y que se cree sabio por todos los avances de la ciencia, cuando llega el punto de preguntarte, ¿vos crees que Cristo nació realmente de una virgen? Esa respuesta va a exponer quién sos, dónde estás parado. Entonces el mundo cristiano se dividió en base a este hecho. Los fundamentalistas creían que Jesús nació de una virgen. Esto no era un mito, esto no era una leyenda, una historia, esto fue un hecho histórico. La muerte sustituta de Cristo. Cristo tomando el lugar de los pecadores, la resurrección corporal de Cristo. La resurrección de Cristo no como un hecho espiritual, sino físico. La ascensión de Cristo, el regreso físico de Cristo. O sea, todo esto, cuando los fundamentalistas lo dijeron, el mundo se rió. ¿Sí? Porque ¿cómo puede ser que en el siglo XX gente siga pensando que alguien nació de una virgen? O sea, eso es algo absurdo, ¿no? Eso te lo creo para alguien de hace 1000 años atrás, sin conocimiento, sin formación, sin desarrollo. Pero para alguien que piensa, entonces lo que hizo el mundo se burló del fundamentalismo. Pero lo que hizo el fundamentalismo fue marcar una línea y decir, acá estamos nosotros defendemos las Escrituras, creemos en la autoridad de las Escrituras y todos los que no están con nosotros sigan la corriente de este mundo. Sigan la corriente de los pensamientos, del liberalismo. Y la verdad es que cuando marcaron esa línea, el círculo era súper pequeño. Porque la mayoría de los seminarios teológicos, la mayoría de las denominaciones, cuando presionaron para decir, bueno, ¿de qué lado estás? Ellos dijeron, no estamos de este lado. Nosotros aceptamos la psicología, nosotros aceptamos la evolución, nosotros aceptamos todos estos movimientos. Así que se separó. ¿Sí? Y lo que hicieron los fundamentalistas fue decir, bueno, ya perdimos la mayoría de los seminarios, lo que tenemos que hacer es hacer nuestros propios seminarios. Enseñar nosotros la verdad de las Escrituras. Y se creó un movimiento que llegó a este próximo punto, formando una identidad institucional. Entonces, empezó a crearse este movimiento de que el mundo empezó a identificar quiénes son los fundamentalistas. Hay un detalle que acá se menciona, ya se nos fue la hora, pero les cuento. Hay un hecho que pasó en Estados Unidos que es muy famoso y necesitas tenerlo en mente. Se llaman los juicios de Scopes. Scopes es el apellido de un hombre que le hizo juicio a una escuela por enseñar el creacionismo. Esto fue algo inédito porque esto había sido la práctica histórica en todas las escuelas. Esta era la norma. O sea, todo el sistema educativo estaba basado en una herencia espiritual bíblica. Pero lo que pasó fue que el abogado que defendía a este hombre Scopes era un hombre muy hábil. Y el abogado que defendía a la escuela era un hombre
muy limitado, por decirlo en la forma más amable, ¿sí? Que no tenía la capacidad de explicar y argumentar la creación bíblica de forma contundente. Este tema fue un tema tan mediático que todo el juicio fue transmitido en Estados Unidos y todo el país estaba pendiente de lo que estaba pasando en este juicio. En medio de todos estos juicios, el cristianismo fundamentalista fue tan ridiculizado y fue tan arrasada la persona, ¿no es cierto?, que estaba defendiendo que Dios había creado el mundo en 7 días, que después de este juicio, esto marcó un antes y un después para Estados Unidos. Marcó un antes y un después porque ahora el fundamentalismo o lo que se había creído por mucho tiempo es tomado como ingenuo y tonto y ahora se ve claramente hacia dónde va la sociedad. Y entonces, frente a esta burla de todo el sistema, la mayoría de los cristianos, supuestos cristianos, se alinearon con una forma de cristianismo menos distante de la sociedad y se alejaron del fundamentalismo, porque veían al fundamentalismo como los anticuados, como los que siguen creyendo en cosas de la antigüedad. Entonces, bueno, una cosita más. El fundamentalismo fue arrinconándose y hubo un momento en donde el fundamentalismo era una isla frente a toda una sociedad que iba en una dirección totalmente opuesta. Lo que vamos a ver la semana que viene con el evangelicalismo es cómo el fundamentalismo va a lograr romper con esa tendencia aislacionista y va a tomar la ofensiva para salir al mundo, a llamar al mundo al arrepentimiento y a la salvación con una postura fundamentalista y que Dios en su gracia va a permitir un movimiento de mucha gente que va a confesar a Cristo, a nacer de nuevo y que va a revitalizar a las iglesias en todo Estados Unidos de nuevo, como un nuevo despertar, un avivamiento. Pero bueno, esto es lo que estaba pasando allá. Se nos fue la hora, tenemos que terminar, ¿sí? Tal vez una pregunta, ¿sí? Si hay alguien, una pregunta cortita. Estamos bien. Bueno, Denis, tal. ¿En qué no estoy de acuerdo con el dispensacionalismo? Bueno, un ejemplo claro es lo que estamos estudiando en Mateo. Cuando yo estudié Mateo en el Instituto Bíblico, me lo enseñaron desde el punto de vista del dispensacionalismo clásico, que decía que el libro de Mateo no fue escrito para la iglesia, fue escrito para Israel. Por lo tanto, lo que está en ese libro no es para la iglesia. Cuando vos estudiás el Sermón del Monte, por ejemplo, el Sermón del Monte no se aplica a la era presente, sino que se aplica al tiempo del reino futuro. Estas diferencias tajantes que hacen de era y era ha llevado a muchos problemas. Porque es verdad que Israel y la iglesia son dos cosas distintas, pero hay muchas cosas en las que son idénticas. El dispensacionalismo lo que ha llegado es a ver hasta 2 evangelios distintos. Un evangelio para Israel y un evangelio para la iglesia. 2 planes de redención distintos. Uno para Israel, uno para la iglesia. El dispensacionalismo ha sido culpable también de distorsionar muchos pasajes y de alegorizarlos. Entonces, eso es lo que ha afectado. Entonces, yo diría, mi perspectiva de lo que es el reino de Dios, yo veo el reino de Dios distinto al dispensacionalismo porque el dispensacionalismo clásico ve el reino de Dios como una realidad futura y no una realidad ya inaugurada. Yo veo el reino de Dios como algo que ya está entre nosotros y que va a tener una expresión futura final y completa. Pero creo que tal vez esto sería. Y este punto, en cuanto al señorío de Cristo para salvación, es otro punto en donde yo estoy en la vereda del frente al dispensacionalismo, ¿sí? Yo no creo que una persona pueda ser salva sin tener ninguna intención de obedecer a Cristo. Lo cual
tanto Schaffer como Rairi claramente señalan en sus textos. ¿Sí? Entonces son hermanos en la fe, los amamos, fueron de mucha bendición para mí. Pero en este punto no estoy de acuerdo. ¿Sí? Bueno, oramos y terminamos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de hablar sobre estos temas en la iglesia y permitir, Señor, que la iglesia pueda madurar y afirmarse, aún entendiendo un poco de su historia y cómo llegamos hasta hoy, donde estamos, Señor, las convicciones que tenemos y la vida de la iglesia aquí en Argentina, acá en San Justo. Y Señor, gracias por todos los que han dejado un legado tan valioso para nosotros, de los que leemos y que nos inspiran, que nos animan, nos instruyen. Gracias por tu palabra que ha llegado hasta nosotros y que hoy es el fundamento para nuestra vida y nuestra iglesia. Y te encomiendo a ti todo lo que hemos hablado, sigue arraigando estas convicciones en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén.